Bienvenidos a nuestra nueva temporada de Más Impacto Podcast. En esta temporada nuestros invitados estarán compartiendo cuáles fueron esos momentos difíciles y cómo los trascendieron. También nos compartirán cuáles han sido esos logros que gracias a Dios han alcanzado y lo mejor es que nos hablarán del camino que tuvieron que transitar. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Aquí está su servidor Miki y me encuentro con mi amada esposa Mayan. Hola, Bienvenidos a un episodio más de Más Impacto Podcast. Hemos tenido unos tiempos increíbles. La verdad es que la hemos pasado bastante padre. Hemos reído, incluso hemos llorado. Ha pasado cosas muy bonitas. Creo que Dios está usando estos tiempos, ¿cierto? Sí, definitivamente. Creemos que el hecho de estar aquí sentados platicando con otros es un privilegio, el poder escuchar de primera mano amigos, a pastores, por ahí también a hijos de pastores. Hemos grabado episodios también. Sí. Y la verdad estamos muy contentos sabemos que Dios va a hacer algo muy bonito en esta temporada y estamos muy expectantes de lo que va a pasar. Así es, sí, el hecho de estar compartiendo con seres humanos que han decidido invertir su vida al servicio de Dios, pero quiero hacer énfasis en eso, no seres humanos. La verdad es que enriquece y es algo muy, muy agradable y muy rico, ¿no? Se disfruta. Entonces quiero invitarlos a que se preparen por ahí para disfrutar este tiempo. Como lo dice mi esposa, a lo mejor un cafecito, o igual si estás trabajando, nada más no te distraigas. Si estás cocinando, aguas con los dedos, aguas con las quemadas. Disfruta este tiempo. Estamos convencidos de que puede haber algo que Dios puede aportar a tu vida a través de esto que vas a escuchar. Sí. Y pues el día de hoy, ¿quién es nuestro invitado? El día de hoy tenemos a un invitado especial. Él es el pastor Oscar. Hola, pastor, bienvenido. ¿Cómo está? Hola, Mike, Mayan. Muy bien, muchas gracias Qué bueno. por la invitación y bueno, pues esperemos que podamos servir de algo. Sí, definitivo, con que esté aquí ya es ganancia, ¿no? Sí, definitivamente. Y estamos muy emocionados porque toda esta temporada hemos estado invitando a pastores, a líderes y queremos que es un buen tiempo para que nos tengan un espacio para hablar, para dar una palabra de ánimo, tal vez a otro pastor que está por ahí escuchándonos, a líderes, y es la idea de este espacio y de este tiempo. Pastor, tenemos poco de conocernos, pero ese tiempo de todos modos ha sido muy bueno. Tenemos amigos en común que amamos mucho, que andan por los Méridas. Después vamos a tal vez tener un podcast con ellos también. Pero platíquenos, pastor, un poquito. Yo quisiera irme a Cancún. Está cerquita. Platíquenos un poco, pastor, de dónde es, dónde nació, un poco de su ministerio, dónde está actualmente y qué es lo que hace, familia. Sé que muchos no lo conocen, entonces es un buen tiempo para que nos ponga en contexto de un poco de su vida. Claro que sí. Pues me presento, Oscar Luna. Nací en Puebla. En Puebla y a los 20 años exactamente me vine a Querétaro. Uh-huh. La razón, bueno, pues es que mi mamá se divorció de su esposo. No era mi papá nos dejó muy chicos. Entonces se divorcia y me dice, hijo, ya no quiero vivir aquí. Mi tío que vivía aquí en Querétaro comentó, dijo, bueno, pues pueden venir acá hay trabajo y demás. Entonces yo tenía poco de haber conocido a Cristo, a los 17 años. Entonces, más o menos 2 años y medio, 3 de ser cristiano. Y nos venimos para acá. En este caso todavía era mi mamá, mi hermano y yo. Y bueno, pues de ahí llegué en enero y en febrero entré a trabajar a Kellogg. Y bueno, pues ahí estoy todavía. Ya han pasado un buen de años, como 28, 29 años creo que llevo por ahí. Wow. Y así es como llegamos a Querétaro. Y bueno, pues felices, contentos. Lo único que no me gusta de Querétaro, honestamente, pues es el calor. En Puebla hace menos calor. Ah, ¿en serio? Sí. Entonces, o sea, el clima ya no es... Bueno, yo considero que el clima aquí en Querétaro es templado. Sí. O sea, como que siento que no nos vamos tanto a los extremos, a mi consideración. Pero entonces, ¿Puebla es un poquito más frío? Sí, no, para mí Puebla, pues es, digo, en el clima. Es que a mí siempre tengo calor desde que llegué. El primer año, segundo, tercero, como hasta el quinto,
Cuando llegaba el tiempo de calor me salía sangre de la nariz y todo el tiempo estaba con eso, hasta que mi cuerpo más o menos se aclimató. Sí, pero fue muy complicado. Wow. Y cada que hace calor, de verdad que digo, ay, Dios mío. Y cuando me invitan, porque me han invitado a lugares pues, más calientitos. Sí, prefiero no, la verdad. Digo, no les digo nada, les digo gracias. Súbanle, por favor, al aire acondicionado para que no se nos vaya. No, me refiero a que de repente me dicen, oye, ¿por qué no vienes a Veracruz a compartir? No, hombre. Bueno, ojalá y no lo escuchen. Ahí eso lo vamos a clausurar o a censurar, ¿no? No clausurar, lo vamos a censurar por si escuchan algo ahí, no se preocupe. No, pastor, gracias por comentar esto. Entonces, usted llega a los 20 años a Querétaro, entra en Kellogg's a trabajar y entiendo que sigue ahí. Entonces, ¿en qué momento empezó a ver? Porque entiendo que ahorita se dedica al ministerio también, ¿verdad? No sé si nos pueda poner un poquito también en contexto. Entonces, trabaja en Kellogg's, pero también está dentro del ministerio. ¿Está como pastor de una iglesia o está colaborando con otra iglesia? ¿Cuál es en sí su labor, pastor? Bien, no, es ser pastor principal. Ok. Y pues tendré que platicar cómo inicia, ¿no? Ok. Digo, porque sí sigo laborando secularmente, pero también pues tengo el cargo y la responsabilidad de la congre, ¿no? Ok. Entonces, nosotros venimos a Querétaro, estuvimos reuniéndonos en alguna iglesia. Sin embargo, con el paso del tiempo, porque duramos muchos años ahí, llegó el momento en el que empecé a sentir que no estaba bien. Y no hablo de la iglesia, sino Dios nos estaba moviendo, creo. Ahora lo veo más en ese camino. Sin embargo, pues en ese momento no lo entendía. Entonces tuve que tomar una decisión difícil, complicada, porque ahí no sabía si era lo correcto. Entonces decidimos dejar la iglesia donde nos estuvimos reuniendo por muchos años. Y mis hijos pues ahí nacieron y demás, ¿no? Entonces, justamente en ese momento, yo no pensaba abrir una iglesia, simplemente pensé a dónde nos vamos a reunir, dónde vamos pues, apoyar otra iglesia y demás. Claro. Entonces, no conocíamos realmente porque tampoco hemos sido de los que estuvimos metidos en una iglesia y en otra, simplemente pues pensamos establecieron. Sí, nos establecimos y ahí servimos y ahí dimos fruto y llevamos gente a conocer a Cristo ahí y demás, ¿no? Que ahí siguen, gracias a Dios. Oh, qué padre. El punto es que justo cuando decido esto, nos quedamos de momento sin iglesia y también decidí no visitar alguna iglesia previo para no que mi pensamiento no se ofuscara, o sea, no me enamorara de otro lugar para no escuchar que nos influyera entonces, ¿verdad? Exacto. Y en ese momento nos quedamos un tiempo sin iglesia. Digo un momento, yo no creo que sea sano para nadie, lo digo por si alguien nos escucha que no sea pastor o quien sea, claro, que sea sano estar sin iglesia. Por eso voy a decir que fue muy poco tiempo, hablamos de mes y medio. Digo porque algunos se la pasan años y eso no lo considero para nada sano. Pero ahí tomamos entonces la decisión de esperar un momento y visitar alguna iglesia. Pero algunas personas, en este caso mi suegra y dos amigas que son hermanas entre ellas, nos dijeron, nos gustaría escuchar pues algún tema bíblico. Como esto ya lo veníamos haciendo, no fue para nada difícil. Le dijimos, bueno, vamos a hacerlo en tu casa. Y así fue, fuimos a su casa. Y en su casa, que estábamos mi suegra, estas dos muchachas, mi esposa y yo, éramos 5. Estuvimos platicando, dimos la reunión, yo tocaba guitarra en aquel tiempo, toqué la guitarra y una vecina entró. Entonces cuando yo no me di cuenta, yo cerré los ojos, dirigí ahí el canto del final de la reunión, en ese momento entra y ahí está. Entonces cuando yo abro los ojos me sorprendió ver a alguien distinto que no conocía,
Pero es clave en todo esto porque esta persona entra y dice, yo escuché cantos y pues quise meterme. No las conocía, pero aunque eran vecinas entre ellas, no las conocía, pero me metí. Y bueno, nos hicimos amigos, ella trajo otras personas, le gustó la reunión, a otros vecinos, y así fue como empezó la iglesia. Realmente no fue con la intención de abrir una iglesia, sino empezó muy rápido, o sea, por esta persona en específico que llegó y que empezó a traer a los vecinos y demás. Y otra cosa que fue interesante es que yo siempre había sido congregante, si quieres decirlo así, hasta líder en la iglesia, pero nunca el principal. Entonces, ahí tomo una decisión y le pregunto a Dios luego de que ya habíamos crecido un poco. Y le digo, si es de ti, pues vamos a verlo. Y por primera vez pedí diezmos, pero antes de eso, había un lugar que ahora ya no está en la esquina de esa casa. Era como un saloncito de fiestas, pero chiquito, un jardincito y todo. Y pedí si nos lo podían rentar. Nos dijeron que sí. Y para mí esto me llama mucho la atención porque para mí es como la confirmación de algo. Y es que pedí que si nos lo podían rentar, nos dijeron que sí. En aquel tiempo, estamos hablando hace como 10 años, 11, 500 pesos. Entonces, sí, era nada, ¿no? Pero, sí. Pero yo dije, bueno, tengo que ver si esto es de Dios. Si es de Dios, nos va a suplir. Y entonces yo tenía el dinero para pagarlo, pero quería ver si Dios lo iba a suplir. Entonces hicimos la reunión, nos llevamos a los vecinos y por primera vez pedí las ofrendas. Sí, les dije, vamos a orar por los diezmos, las ofrendas. Y si tú divides 500 pesos entre 4, que es lo que era el mes, pues pedí. Y la gente muy normal, como lo hace en su creencia tradicional, pues sacaron las monedas y pues ahí aventaron lo que había, pero, o lo que pudieron. El punto es que se reunió la cantidad que necesitábamos para pagar esa semana, ¿no? Que eran 100 y algo de pesos. Entonces dije, bueno, no es que yo no pueda pagar ese dinero, es que yo quería ver que supliera, Dios supliera a través de ese camino. Entonces así fue. Y la gente empezó a dar y poco a poco empezaron a entender el tema del diezmo y las ofrendas. Y bueno, luego empezó a rebasar ese dinero, ya era mucho más que el costo de la renta. Pero ahí empecé a ver que, o sea, yo no tuve que poner un peso. Y repito, no es que no pudiera, es que no lo necesité y eso era muy importante. Sí, me imagino que para usted era como una confirmación de parte de Dios de estoy respaldando esta decisión que estás llevando a cabo, ¿cierto? ¿Lo veía de esa forma o por qué era tan importante para usted? Sí, justo. Yo necesitaba ver que era de Dios porque pues recuerda que nosotros salimos de la iglesia en buenos términos, por cierto, no malos, pero sí con cierta incertidumbre de a dónde nos vamos a dirigir ahora, a quién vamos a apoyar. Y que esto haya sucedido nos cambió el camino porque no era el plan. Entonces sí necesitaba ver la mano de Dios, el respaldo ahí, el que me dijera, vas por acá, este es el camino. Entonces sí, para mí era importante esa parte que fuera respaldado económicamente en ese sentido o en otro, pero que por lo menos yo pudiera ver claramente pues la señal y por ahí. Sí, claro. Como una luz verde, ¿no? De dale, aquí estoy contigo, sí, vamos, ¿no? caminando, ¿no? Sí, porque no sé si le ha pasado, ¿no? Pero a veces las decisiones en Dios no se ve el panorama completo. Sí. Casi es, das un paso y te va abriendo, tal vez todavía no se sigue viendo como que todo el panorama y lo que va a pasar y todos los planes, pero es un pasito a pasito y creo que con lo que nos platica fue algo que usted vivió, ¿no? Junto con las personas con las que estaba en ese momento. Así es. No sé, cuando inicia esta reunión, que solamente entendí que fue como un momento en el que usted iba solamente a compartirles. Pensaba que era como una sola ocasión o veía que iba a haber más o
¿Y qué había como en su mente, en su corazón en ese momento? Así como que, ok, por ahorita solamente les comparto y pues ya después yo busco iglesia. ¿Qué pasaba por su mente en ese momento? En mi mente pasaban eso, justamente lo que comentaste. Les comparto en lo que busco iglesia. Ajá, ok. Digo, en qué momento, si ya encuentro la iglesia, pues igual los invito ya para que se integren a la congre, ¿no? Pero como empezó a crecer y de repente me hice la pregunta, ¿será que quieres que haya algo en este sentido, que abra una congre? Y cuando encuentro ese lugarcito que está a la esquina, le digo a Dios, bueno, pues tú suple. O sea, quiero ver que esto sí es una confirmación tuya. Y mira, tengo también que aclarar que es gente nueva. O sea, no son cristianos de otra iglesia que llegaron. No, era gente, pues era, por ejemplo, el de enfrente justamente tenía problemas de alcoholismo muy fuertes. Y su esposa, bueno, pues ya lo estaba dejando. Claro, obviamente. las consecuencias ahí, ¿no? Entonces, la otra persona que estaba, digo, porque tengo en la misma calle, que estaba unas casas para allá, me enteré de que, por ejemplo, tampoco era creyente, pero adicional habían matado, asesinado a su hermana, ¿no? Su esposo de la hermana, o sea, el matrimonio él la mató a ella. O sea, eran gente tronada, gente sin Cristo. Entonces, pues tenía que ver la mano de Dios en ese sentido, porque a lo mejor es sencillo si dices, bueno, vienen otras personas que también son creyentes, tienen ciertas bases y demás. Ya se la saben, ¿no? Sí, pero no, aquí era de, pues sí, o sea, vamos a ver cuántos diezmos dan, o bueno, ni diezmos, sino pues a ver qué daban, en este caso limosna, ¿no? Como sí, claro. Generalmente se conoce, y pues sacaban lo que había. Entonces nos llegamos a encontrar, porque se ve que agarraban lo que habían ahí. Y, con pelucita y todo, ¿no? Sí, la otra vez, no me acuerdo, que era un tapón y cosas así que había. Dijimos, bueno, ya todo sé por qué sale todo eso. Claro, sí. Entiendo. Me encanta algo que es, nosotros lo hemos platicado y hemos platicado con algunos otros chicos que están por iniciar en el ministerio, que se han preparado ministerialmente o que simplemente han tenido el llamado. Y una de sus preguntas es ¿cómo saber a dónde Dios me está llamando? Y es algo que es a veces muy recurrente entre amigos y conocidos. Y una de las cosas que mencionábamos con ellos es que a veces Dios te llama a través de la necesidad. Y creo que en su caso así empezó, ¿no? O sea, Dios vio la necesidad en el lugar en donde en ese momento estaba y fue la primera persona que iba pasando y se pasó. Y después de ahí, estos vecinos que nos comparte que necesitaban pues un abrazo, ¿no? Con tantas situaciones, alcoholismo, ese tipo de pecados que son súper fuertes y que pues viven las consecuencias, no nada más la persona, sino ya a veces las familias y así. Entonces, qué padre poder verlo de esa manera, ¿no? Que usted prácticamente fue obediente, ¿no? A lo que Dios en ese momento estaba poniendo. Y pastor, me gustaría hacerle una pregunta. Actualmente, ¿cuántos años han pasado? Porque eso fueron sus inicios, pero actualmente, ¿cuánto tiempo tiene en el ministerio? Y sé que hasta el día de hoy ha estado también ahí pastoreando como pastor principal. Sí, pues tenemos 11 años ya de que sucedió esto que estamos platicando. Sí. La verdad es que muy bonito, pero muy complicado también, ¿no? Porque al tratar con gente nueva, como lo platico, mira, no teníamos un equipo. O sea, simplemente éramos mi esposa y yo, nada más. Mis hijos chicos, que también es un otro tema, porque los hijos chicos todavía entienden que los papás son cristianos, pero ellos todavía no han tomado la fe. Entonces, ahí es otro punto. Pero bueno, no tenemos equipo de alguien que nos acompañe en este camino ministerial y toda la gente nueva, con necesidad,
pero es complicado porque tienes que llevarlos de la mano y de aquí a que empiezan a crecer, imagínate para que una persona se desarrolle y pueda enseñar cuánto tiempo es, o sea, no es rápido, sí, no. no es que los diga, bueno, ahora vas, te toca. Y bueno, nos ha tocado de todo tipo de persona y conversiones, seguramente como en todos lados, muy, muy bonitas y con testimonios muy agradables. Son los que tenemos, gracias a Dios. Pero sí ha sido muy difícil porque es como picar piedra, literal. Claro. Tú claro. sabes, y cuando un pastor que está iniciando, porque así pasa, que la gente crees que va conociendo de Cristo y parece que ahí va y de repente se te desanima y se va y ya no regresa, sí. O regresa y no, o crees o esperas algo más y de repente ya no da. Es doloroso. Claro. Es muy complicado. Sí. Ahorita me comentaba, y hay varios retos, ¿no? Que comentó ahorita, ¿no? El hecho de iniciar solamente su esposa y usted. Ya ve uno que va creciendo la iglesia y de repente pasan este tipo de cosas, ¿no? Pero referente al compañerismo con su esposa, ¿cómo logró como ponerse en sintonía? ¿No fue un reto? Porque a lo mejor de su parte estaba así como esa intención y hubo la confirmación de parte de Dios, pero ¿cómo fue la experiencia en el, ok, nos ponemos de acuerdo y en el nombre del Señor vamos a darles? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues también complicada porque ella no compartía, digo, no es que estuviera en contra ni nada, al contrario, ella sumaba, pero tú sabes que hay que dar mucho tiempo. Así es. Hay que invertir mucho tiempo en la casa, perdón, en la gente. Y bueno, los niños chicos, en aquel tiempo trabajaba en Kellogg, pero también tenía un pequeño negocito. Yo vendía bolsas para basura por mayoreo y también de las de rollo y todo esto. Entonces yo me dedicaba a repartir en las tiendas y así. Entonces, empezamos con las reuniones y mis hijos chicos se dormían sobre los bultos de basura, de bolsas para basura. Entonces iban todos chuecos y teníamos un bochito y ya ves que ese bochito, pues, sí. Y ahí metíamos los bultos y ahí iban mis hijos arriba y era un relajo. Y el punto es que salíamos a repartir y luego en la tarde teníamos que ir a abrir o a ver la reunión de una casa, una célula, y pues mis hijos ahí arriba, dormidos, entonces iban todos chuecos. Entonces todo esto, pues era muy complicado porque tienes que dar mucho tiempo y si quieres crecer, no le dedicas poquito tiempo a una, sino tienes que invertir en varias. Entonces, toda la semana ocupados. Cuando había un momento de descanso, pues todos respirábamos, decíamos, ay, claro, qué agradable, no queremos salir, queremos estar en la casa, pero teníamos que estar invirtiendo. Y sí, efectivamente, mi esposa, pues de repente decía, ay, o sea, ya, ¿no? Ya porque, pues sí es cansado, sí es pesado. Claro. Pero bueno, tuvo que aguantar ahí como guerrera. Digo, no es que no se hubiera quejado, pero también entendía el proceso. Y también le dolía porque si te das cuenta hay que invertir mucho tiempo, es mucho trabajo y de repente muchos sinsabores, porque, por ejemplo, nos tocó bueno, es que aprendimos de todo. Tú quieres, ofreces tu tiempo, vas, tocas su puerta, buscas la reunión, pero había gente que no te abre. Y uno por la intención, el deseo de seguir predicando, a veces no escucha las señales que te dan y pues no querían. Sí. Y nosotros tocábamos y demás y ya al rato abrían y traíamos otras personas porque decían, la reunión va a ser en tu casa. Todo esto, todo ese trabajo, todo el tiempo que era el lunes, martes, miércoles, etcétera, y de repente que la gente se te venga hacia atrás y que ya no quiera, pues por supuesto que a mi esposa le pegaba. Claro. Y decía, ay, ya no quiero, o de repente dice, ¿por qué tenemos que hacer esto? Pues porque Dios nos está llamando, ¿no? Entiendo. Entonces sí, la verdad es que fueron tiempos, y siguen siendo, o sea, porque el ministerio es así, es a veces no tan sencillo, pero esos son los inicios, así el tener que ver a muchas personas y nosotros solamente. Hoy ya tenemos personas que
igual nos apoyan, pero no siempre fue así. Así fueron los inicios, tocando puerta y difícil. Sí, es difícil, ¿no? El picar piedra, como se dice por otros rumbos, ¿no? El picar piedra, de repente, pues está uno ahí, no resulta que no hay nada, no hay fruto, ¿no? ¿Cuál cree usted que fue la clave, pastor, en referente a la relación con su esposa y con su familia para llegar ahorita donde están? Porque a veces en ese camino, desafortunadamente, muchos se quedan. Sí. Incluso familias se separan o los hijos son dañados. A veces es parte de ese camino, ¿no? En su experiencia, ¿cuál fue la clave para avanzar hasta donde están ahorita? A lo mejor está uno en la carrera y o está uno en la guerra y es imposible que no te toque de repente alguna pedrada mínimo, ¿no? Sí. Entonces entiendo que hay a veces hasta cicatrices que la misma vida te va dando, ¿no? Pero ¿cuál fue la clave para mantenerse hasta donde están ahorita? Bueno, pues son varios puntos. No podría decir que uno en específico, pero sí todos tienen coherencia. Mira, uno es la oración. Si tú no oras, que algunas personas en el ministerio se acostumbran a no orar. Entonces, si tú no oras, pues vamos a decirlo como hace mucho lo escuché, no recargas, o sea, simplemente te desgastas. Y la oración para mí es un tiempo de frescura. Es cuando te metes y descansas. Ya lo que traes, de momento, ahí se queda. Y si no se quedó en ese momento, otra vez regresas hasta que encuentras paz y encuentras dirección y por lo menos paz, en que sabes que Dios está contigo y que Él te ayuda en ese tiempo. Entonces, la oración es indispensable. Y sin oración creo que esto no hubiera pasado. Pero también sigue de la mano con la disciplina, porque si no tienes disciplina en los temas espirituales, vamos a decirlo así, la oración, la lectura, no hubiera sucedido. Hablo de mi vida. Yeah. Pero también la disciplina tiene que ver con la iglesia, porque teníamos que ser disciplinados, aunque nos dijeran que no, aunque alguno ya no regresara, aunque aquella reunión bajara de ánimo, de número o incluso cerrara, nosotros teníamos que seguir motivados y motivando, que esa es una parte importante, claro. Porque si yo me desmotivo, voy a desmotivar a otros. Así es. Claro. No podemos estar desmotivados. O sea, mi desmotivación me puede durar un día, pero no puedo más porque entonces yo ya no voy con el espíritu correcto a hablarle a otros. Entiendo. Entonces no me puede durar. Y no podía durarme y todavía sigo en lo mismo, ¿no? Ajá, sí. Pero en aquel momento no podía, porque entonces ¿quién los iba a animar a ellos? Entonces tenía que renunciar al desánimo y sujetarme a las disciplinas. Tal día toca allá, acá, llamarles, escucharlos, preguntarles cómo están. Todo esto, esa disciplina, pues da fruto. Mañana o pasado mañana. Sí. No es sencillo, es muy complicado porque estás luchando con tu propio desánimo y luego tienes que luchar con el de ellos, el por qué no y demás. Pero al final creo que esa es otra clave pues el ministerio. Si no hay disciplina, si no hay oración, tu disciplina interna y disciplina externa, si no lo hay, difícilmente yo hubiera avanzado. Muy bien. Pues excelente, pastor. Esas dos claves, ¿no? La oración y la disciplina, sí. ¿no? De hecho, incluso disciplina para estar orando, ¿no? Sí. Que son claves que nos mantienen en todo esto, ¿cierto? Sí, es algo, lo platicábamos justo en otro podcast con un pastor, ¿no? Que hablaba del que somos seres integrales. Entonces, tenemos que disciplinarnos en esta parte, tenemos que tener también esas disciplinas espirituales y es todo un conjunto. Pastor, nos está platicando y casi para cerrar este tiempo, tal vez cuál fue ese momento clave que en estos 11 años lo ha hecho. Sé que nos está compartiendo estas dos disciplinas que
que para usted fueron fundamentales para seguir, el hecho de estar orando o permanecer ahí. Pero tal vez, ¿cuál fue ese momento clave en el que usted siguió avanzando? Si bien muchos hemos platicado, tenemos la fortuna de platicar con varios pastores y generalmente en ese caminar pues hay momentos de desánimo por situaciones, ¿no? En general, ya sea en casa, ya sea ministerialmente, hay como varias cosas, pero al usted enfrentar tal vez en estos 11 años esas batallas, ¿qué fue algo que lo impulsó? ¿Qué fue ese algo que tal vez lo llevó como a permanecer aparte de esto que nos menciona? Híjole, buena pregunta. Mira, cuando yo tenía 17 años, que es cuando conocí a Jesús, yo veía a los predicadores y decía, yo quiero ser como él, yo quiero ser como fulano, como sutano. Y creo que es el llamado, o sea, lo que te mantiene, porque pues de repente ya no le ves sentido. O sea, dices, ¿para qué estoy trabajando tanto si tal, cuando hablas de un proyecto o lo que sea y se viene abajo y estás peleando y luchando, yendo contra corriente? ¿Qué es lo que te mantiene? Creo que es, en mi caso, el llamado, el sentir, porque es difícil. O sea, ¿cómo le dices al salmón? ¿Por qué tiene que subir? Contracorriente. Sí, o sea, ¿por qué lo haces? Y dice, pues es que como que tengo esa necesidad, ¿no? No sé por qué, a lo mejor sin razonamiento el salmón diría simplemente, pues no sé, pero yo tengo que ir para allá. Sí. Creo que esa sería mi respuesta. No sé por qué, solo puedo decir que tengo que ir para allá. Claro. Y así me tengo que mantener a pesar de, aunque las cosas no sean como espero, sé que es para allá. Sí. Y por ahí tengo que seguir todo. Muy bueno. Sí, de hecho, creo que es el Espíritu Santo, ¿no? Poniendo en nosotros el querer como el hacer, ¿no? Poniendo esa intención en nosotros, impulsándonos, dándonos de su fuerza, ¿no? Y actuando. A veces incluso cuando ni siquiera sabemos bien qué es lo que está pasando, pero sabemos y hay una convicción, hay una certeza, ¿no? Pastor, dijera mi esposa, ya casi para terminar, andamos cerrando desde hace casi media hora, ¿no? Está buena la plática. Pero me interesa saber, sé que inició hasta cierto punto solo, por decirlo de alguna manera, y me refiero solo a que no había como una cobertura de iglesia, porque así fue como lo entendí ahorita, a menos de que me equivoque, que inició con su esposa y ahí iban sus hijos y le dieron, ¿verdad? Sus hijos pequeños. En estos 11 años, ¿en algún momento ha habido etapas de soledad? Sí, por supuesto. Y qué bueno que hace esta pregunta, porque mi intención nunca fue crecer solo. Se dio, o sea, no lo busqué, pero no es algo que yo hubiera querido. ¿Por qué? Porque creo firmemente en la sujeción y en la autoridad. Entonces no es que crecimos para estar sin autoridad, simplemente que pues ese camino se dio así sin buscarlo. Pero sí, hubieron tiempos duros de soledad, pues sí, o sea, de repente, pues a veces todavía me siento así, ¿no? Digo, ya tengo cobertura, tengo mi pastor y demás, por supuesto que lo buscamos y además pues es alguien que fue nuestro líder justo cuando empezamos, o sea, desde jóvenes. Sin embargo, porque lo conozco ya de pues, casi 30 años o un poquito más, pero los tiempos de soledad sí se dieron muy, muy fuertes. Sí. He escuchado que muchos pastores se quejan acerca de la soledad, pues yo creo que yo también he de ser de esos, pero creo que también se debe al cómo iniciamos. O sea, me hubiera encantado haber crecido o iniciado con un equipo. O sea, eso hubiera ayudado muchísimo. Sí. Pero no fue así. Entonces, todo, o sea, yo tenía que cargar las sillas, la mesita, poner el audio, limpiar todo y cargarlas desde la camioneta, ponerlas, amarrarlas, llegar, bajar, abrir, barrer, hacer todo. O sea, nos tocó
ponía a mis hijos chiquitos todavía, a ver, cárgale de a 2. Entonces, pues fue pesado en todos los sentidos. Claro. Y tiempos de soledad, pues imagínate, ¿no? Llegar y ser los primeros y ser los últimos, servir en todos los sentidos, y así hasta poder desarrollar gente ha sido complicado. Digo, ya, ahí vamos, ahí la llevamos, todavía nos falta muchísimo, pero sí, los tiempos de soledad, en donde quieres apoyarte con otra persona y que otra persona te ayude a compartir, a animar a otros, y esto sí, a mí, en mi caso, se ha dado mucho. Incluso a veces hasta el simple hecho de ser escuchado, ¿no? No sé si para ustedes como pastores sea difícil encontrar como un confidente, alguien con quien podamos mostrarnos vulnerables, alguien con quien podamos desahogarnos y decir, ¿sabes qué? Estoy batallando con esto, ¿sabes qué? Ayúdame porque incluso estoy pasando por un momento de soledad o me siento inseguro, no sé. Ese tipo de cosas considero que son claves, ¿no? El tener a alguien con quien poder estar ahí. Sin embargo, creo que también puede pasar que a veces, aunque tengas un equipo, se puede estar viviendo en soledad o experimentar esto, ¿no? En su experiencia, pastor, y comentando que ha experimentado estos momentos o estas etapas, ¿cómo ha logrado llevar y no permitir que la soledad empiece a hacer mella en el ministerio o incluso en la familia o en uno mismo? ¿Cómo ha logrado eso para poder trascender esos momentos, ¿no? Sí, pues mira, creo que sería similar a una persona que pierde un pie o un brazo. Si se dedica a ver lo que perdió o lo que no puede hacer por su limitación, se puede amargar y puede estar sintiendo que nadie lo entiende y nadie lo comprende o que está muy enfermo. En fin, yo no medito mucho en eso. O sea, no me pongo a pensar en que estoy solo, que me siento solo. Simplemente hay que hacer el trabajo y listo. Hay que caminar en eso. No estar meditando porque si no me voy a lamer mis heridas y a pensar que y voy a querer un gusanito, ¿no? Como dice la canción. Sí. Entonces, no pienso mucho en eso. O sea, que sí digo y por qué sí creo que me he sentido solo, porque de repente he sentido necesidad de que alguien me apoye. O sea, pero pues no, tampoco le estoy dando muchas vueltas. Hay que hacerlo y lo hacemos y listo. Y no me pongo a pensar en lo que me falta, sino más bien en lo que hay que hacer, y de esa manera pues no me da tiempo y tampoco lo justifico ni le estoy dando más vueltas. Sí, claro. Wow, sí. Súper bueno. Sí, es algo muy bueno siempre tener como, ahora sí que nuestra perspectiva, nuestra meta fija, nuestros ojos puestos en Cristo, o sea, constantemente como decir, ok, pues bueno, vamos a darle, ¿no? Y también es muy padre, y esto que nos comparte, el que usted puede tener como a su pastor y puede también tener como ahí esa cobertura, el hecho, nosotros lo experimentamos, el poder hacer, pastorear en matrimonio. Creo que eso también es algo muy, muy bueno, y él nos platica, ¿no? Que su esposa ha estado ahí, lo mencionaba ahorita, una palabra que decía, ¿no? Toda una guerrera, el que está ahí de su mano, y que pues nosotros lo hemos experimentado, ¿no? Tenemos poco de casados, pero en este tiempo, cuando de repente yo no tengo ánimo, mi esposo sale por ahí, y ha sido viceversa. Cuando él de repente pasa algo, está del otro lado, yo apoyando en esa parte. Entonces es algo también muy, muy bonito, y qué padre y qué buen testimonio, ¿no? Esta parte de su matrimonio, pastor. No, y mi esposa es muy penosa. Okay. Es penosa, o sea, pero mucho. Es muy sencillo para ella ser amigos, amistades. Los vecinos, y de hecho algunas personas están en la iglesia gracias a ella, a su amistad, ¿no? Sin embargo, hablar en público le ha costado, pero ahora le ha tocado, o sea, romper eso, enseñar en las casas y en la iglesia ya, ¿no? Entonces era algo que pues ella decía, yo no creo que algún día pueda estar enfrente hablando, y ya lo hizo, y lo ha hecho bien. Entonces, pues gracias a Dios, también eso es parte de
de romper Claro. ciertos límites que podamos Así tener es. y que ella nunca hubiera pensado que era capaz de hacer, porque era muy, y sigue siendo tal vez, pero aunque es penosa, se avienta. Y lo ha Sí. hecho muy bien. Wow. Me Muy quedo con una idea muy clara ahorita que usted me está transmitiendo, es el hecho de tenemos la meta, ¿no? Y tenemos bien claro qué es lo que tenemos que hacer, pero ¿en quién me tengo que convertir para lograr eso, no? Un amigo constantemente me dice eso, hay una meta, hay cosas que tenemos que lograr, pero también hay un proceso y hay cosas que nosotros tenemos que lograr, hay cosas que nosotros tenemos que vencer, Claro, hay sí. temores, incluso hasta uno mismo, ¿no? Hábitos y a veces no ponerse a pensar en cosas que me están limitando, sino saber, ok, y en el nombre del Señor y le damos, ¿no? Y nos fortalecemos y hacemos las cosas. Qué importante y qué hermoso a la vez el hecho de que al momento de estar sirviendo a Dios, uno mismo también encuentra esa transformación, ¿cierto? Y vamos siendo mejores personas en ese proceso porque nos vamos venciendo incluso a nosotros mismos o va viendo una mejor versión de nosotros mismos, Sí. ¿no? Sí. Y es también la perspectiva, ¿no? Que nos platica el pastor. O sea, también Dios ha puesto dones y talentos en cada uno de nosotros y el hecho de no ver lo que no podemos hacer, sino lo que sí podemos hacer para el servicio de su iglesia, Ujú. creo que ahí también es donde Sí. entra, ¿no? Pastor, pues para terminar, ¿qué podría compartirles o si tuviera aquí, bueno, que los va a tener de frente, Sí. ¿no? A los que nos están escuchando o a los que nos están viendo, ¿qué podría decirle a aquellos pastores o a aquellos líderes que están iniciando y que a lo mejor se puedan sentir solos o que sienten que nada más están con una o dos personas y que de repente no crece la iglesia y que está habiendo esfuerzo, pero que pues no hay tanto fruto, de repente hay fruto, pero se cae? ¿Qué podría decirle a esos consiervos o a esos compañeros de trabajo? Bueno, lo primero que quisiera decirles es lo que escuché de mi pastora, la esposa de mi pastor. Ella tiene un dicho que me encanta, dice, le servimos porque le amamos. Entonces, no te olvides, que nadie nos olvidemos que no lo hacemos para nosotros, que no es nuestro reino, que no es lo que podemos engrandecernos nosotros, sino que le servimos porque Él ya nos amó y ahora nosotros le servimos porque le amamos. Entonces, si tenemos una base de amor y de fidelidad a Él, aunque nos pegue lo que nos pegue, nosotros seguimos igual, porque le servimos porque le amamos, no porque queramos tener una iglesia grande y porque la gente nos reconozca o no nos reconozca, o esté funcionando o no esté funcionando. Ese no es nuestro motor. Si ese fuera nuestro motor, entonces sí tenemos por qué desanimarnos, Claro. porque no están funcionando las cosas, porque visiblemente algo no está bien. Pero si nuestro motor no es la gente en específico, sino es Jesús, entonces ya no nos desanimamos porque le servimos, porque le amamos. Wow. Entonces, Cierto. ese es el primer consejo, no perder de vista esto. No es la gente, no es la iglesia, siquiera que amamos a la iglesia, pero por encima de la iglesia está Jesús. Entonces, ese es el primero. El segundo es, no te desanimes tampoco porque, digo, las cosas que hacemos y que cuestan, pues son las que valen la pena. No miremos lo que no tenemos. La chamba se tiene que hacer con nosotros o sin nosotros, pero nosotros lo tenemos que hacer. Entonces, pues hagámoslo. Si nos metimos en esto, para aquellos que se dedican al ministerio, los que nos metimos en esto, pues tenemos que aguantar y tenemos que, si vemos la vida de Pablo, pues él es un ejemplo, yo diría perfecto para un siervo de Jesús, en el que aguanta todo. Y él se regresa al punto, dice, y tuve que ser así y tuve que disciplinar mi cuerpo para que me obedeciera. Así es. Entonces, pues caminemos en disciplina, en la motivación correcta, haciendo lo correcto, buscando siempre hacer la justicia, porque busca el reino de Dios y su justicia, haciendo lo que es justo, siempre caminando de una manera transparente y recordando lo que me preguntabas, es ¿por qué seguimos adelante? Bueno, pues creo que el llamado, por qué el salmón hace lo que hace y por qué mucha gente hace lo que siente que debe hacer, pues porque hay un llamado, hay
Hay un objetivo en su vida que Dios puso desde antes de la fundación del mundo y eso es lo que tenemos que terminar haciendo. Entonces, se nos va a acabar la vida, pero tenemos que seguir ese llamado y eso es lo que nos mantiene. Sí, wow. Muchas gracias por compartir. La verdad es que fue muy bueno. Creo que las personas que nos están escuchando, los que nos están viendo en YouTube, creo que se van a llevar un buen ánimo, el poder escucharlo de alguien que lo atravesó y que está en el camino. Creo que es algo muy, muy bueno. Sí, y se cumple precisamente lo que estamos buscando, pastor, y queremos agradecerle. Gracias. Y no, sin decir más, cerrar con esto, porque creo que es algo muy bueno que nos podemos llevar, el hecho de buscar la disciplina y el enfoque o la intención correcta, ¿no? Y creo que eso a cualquiera que esté dentro del ministerio o incluso haciendo lo que estemos haciendo, eso es clave en cualquier cosa, ¿no? Entonces, gracias. Los bendecimos, pastor, bendecimos su ministerio, a su familia y agradecemos mucho el tiempo y también pues por abrir su corazón con nosotros. Esperamos que pues podamos volver a vernos y seguir compartiendo acá con algún otro tema o algo, cosas diferentes, pero simplemente agradecerle, pastor, y pues igual agradecemos a todos los que nos están viendo, los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales que por aquí van a aparecer abajo y pues gracias por ser parte de Más Impacto Podcast. Que Dios les bendiga. Nos vemos la siguiente semana.